En el día de hoy, amados hermanos, estaremos predicando bajo el tema las tormentas de la vida. Todos y cada uno de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos visto tormentas físicas, pero también hemos pasado por tormentas espirituales, situaciones sumamente difíciles que nos han acontecido, para la cual pensamos que nunca estábamos preparados. Nunca pensamos que nuestra vida pudiera dar un giro de tal manera que las situaciones llegaran a nosotros declararlas fuera de control. Y nos sentimos en muchas ocasiones en medio de estas tormentas que le decimos al Señor, yo no estoy preparado para esto. No sé si tenga la fuerza, no sé si tenga la voluntad, aún no sé si tenga las ganas para poder enfrentar esto, para poder seguir luchando de esta manera. En verdad, todos nosotros pasamos por tormentas. Todos enfrentamos tormentas que van y que vienen en la vida. Tormentas de sufrimiento, de dolor, de angustia, de agonía, por pérdidas de personas que amamos, que ya no están con nosotros, o que simplemente se han ido de nosotros. Estas situaciones tormentosas van ligadas a lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios, planes y propósitos de Dios para moldear nuestro carácter. En los tiempos tan difíciles que nos toca en ocasiones vivir, situaciones que luego la damos como testimonio, surgen preguntas. ¿Dónde está Dios? Dios, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Es mi culpa? ¿Qué estaré yo pagando? ¿Fue el Señor que lo causó? De ser así, ¿por qué? ¿Por qué causó esto en mi vida? ¿Por qué a mí me pasa esto? Justamente a mí. En el momento donde yo estoy más entregado, en el momento donde mi fe está más fuerte, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿sabes el dolor que me está causando esta situación? Si soy tu hijo, si soy tu hija, Dios, ¿por qué me pasa esto? Esas son preguntas que muchas veces nos hacemos en momentos donde la tormenta ha llegado a nuestra vida y está golpeándonos muy fuerte y parece que no tenemos fuerzas para poder subsistir, sobresalir, salir adelante frente a los procesos y la dinámica que traen las tormentas a nuestra vida. Es en ese momento donde más nos tenemos que aferrar de Dios y de su palabra, porque es precisamente en su palabra donde podemos encontrar respuesta. Y a pesar de todas las dudas sobre nuestra vida, sobre nuestra condición, aún de juzgar nuestra propia relación con Dios, porque nuestro mundo se está desmoronando y no tenemos todos los pedazos para poder rearmar y no sabemos cómo rearmar nuestra vida, porque vienen sucediendo situaciones una detrás de otra y va todo muy rápido frente a nuestra capacidad de poder responder. Sin embargo, cuando vamos a su palabra encontramos una y otra vez respuesta. Hay un versículo que es el Salmo 103, versículo 19, que es el fundamento que nos ayuda a entender las tormentas de la vida en que nos pudiéramos encontrar. Este Salmo 103, 19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto responde muchas preguntas para los que son hijos de Dios. Nos dice que Jehová estableció su trono y su reino. Y el significado de esto es su dominio, su control. Domina sobre todos. No hay nada que se escape a nuestro Dios. Para el que es hijo o hija de Dios, nada de lo que te acontece
se escapa del control de Dios, y Dios sabe hasta dónde apretar, hasta dónde la llama del fuego ha de ser encendida, hasta dónde podemos soportar situaciones de pruebas. Todos tenemos preguntas sobre las tormentas, y es en la palabra de Dios donde encontramos respuesta. Quiero que me acompañen al Salmo 107, versículos del 23 al 32, inclusive, que nos dice la dinámica de una tormenta física. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos los alaben. ¿Qué nos dicen estos versículos? Cómo Dios tiene absoluto control de lo que estaba aconteciendo con estos navegantes. Es Dios quien ha producido que las aguas se encrespen y que haya fuerte viento en el mar. Es en medio de la angustia que los navegantes, los marineros, claman a Dios por ayuda. Es en medio de su desesperación, pero también en medio de su clamor, que Dios viene y los liberta de sus aflicciones, calma la tempestad y los guía a tierra firme. Ellos, en respuesta, agradecen al Señor por su amor, por su maravillosa salvación de sus vidas, y lo exaltan ante todos. Este es el relato de la dinámica que vemos acá. Surge al leer este pasaje la pregunta bien directa: ¿estaba Dios en la tormenta? El versículo 25 nos da la respuesta: claro que sí. Dice: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, te aseguro que Dios está en control. No importando el tamaño de tu tormenta, no importando lo que está pasando ahora mismo, Dios está en control. En ocasiones Dios interrumpe nuestras vidas y permite fuertes turbulencias, pero otras veces nosotros mismos creamos nuestras propias tormentas. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, cuando queremos imponer nuestra voluntad, cuando queremos hacer lo que nuestros sentimientos, nuestras emociones, cuando tomamos malas decisiones sin consultar a Dios, cuando caemos en pecado, nosotros invitamos las tormentas que nos visiten, y es fruto de nuestras malas decisiones que vivimos tormentas en muchas ocasiones. Yo soy de los que creo que siempre Dios está en control. Hay gente que tiene ideas cerradas respecto a Dios y piensan que Dios es un Dios bueno y amoroso, y en verdad lo es. Pero cuando declaran que Dios es bueno y amoroso, están limitando el señorío de Dios, porque en sus mentes no entienden cómo un Dios bueno y amoroso puede permitir que sus hijos se enfermen, que haya muerte, que haya hambre, porque no entienden, no conocen al Dios de la Biblia. Hay gente que son tan controladoras
que quisieran controlar hasta dónde Dios tiene que tener control. Sin embargo, Dios tiene control de todo porque Él y solo Él es el Dios del universo. Existen tres tipos de tormenta, tres clases de tormenta. La primera es la que todos conocemos, tormentas naturales o físicas, en donde están los huracanes, donde están las lluvias torrenciales, las inundaciones que traen deslizamientos de tierra, y están en algunos países los tornados. Caen todos estos fenómenos de la naturaleza dentro de esta categoría, y los que vivimos en el Caribe somos regularmente azotados por tormentas tropicales y por huracanes devastadores. En segundo lugar están las tormentas emocionales, que yo las califico como las peores. A menudo nos acontece tormentas para las cuales nosotros no estamos preparados porque no hay un aviso previo de que viene un huracán a nuestra vida. En ocasiones nos visita la mala salud, nos falla la salud, y cuando nos enfermamos y hay hospitalización, nos sentimos terriblemente mal. También hay problemas financieros dentro de estas tormentas emocionales, y las crisis económicas hacen zozobrar en ocasiones la estabilidad emocional nuestra. La pérdida de un empleo, la quiebra de un negocio, el cúmulo de deuda traen agonía del alma. También están las tormentas con problemas familiares, problemas de pareja, problemas matrimoniales, problemas de relaciones. Todos los problemas en el hogar llegan a traer una clase de mortificación, nos quitan el sueño, los sentimientos de rechazo de una pareja hacia la otra pueden causarnos tal grado de estrés y una gran carga emocional que, aún estando en la iglesia, nuestra mente divaga en pensamientos. En tercer lugar están las tormentas espirituales. Las tormentas espirituales son las creadas por nosotros mismos al desobedecer a Dios y a su palabra, al rechazar sus instrucciones, al querer establecer nuestra propia voluntad. Para el que es hijo o hija de Dios, viene la convicción del Espíritu Santo en un momento dado, donde dice: esa decisión que tomaste, vas mal. Gracias a esa convicción del Espíritu Santo podemos hacer un freno, y Dios nos trae advertencia clara en su palabra, nos confronta en su palabra para entender que ese tipo de tormenta ha sido fruto de nuestro desatino, de no manejarnos con los principios de la palabra de Dios. En ocasiones hemos cometido pecado de desobediencia, porque sabiendo hacer lo correcto, lo bueno, no lo hemos hecho. Cuando hemos pecado teniendo plena conciencia de que eso no conviene a los santos, no conviene a nuestra alma, no conviene a nuestra salud espiritual. El Espíritu Santo nos trae convicción, siempre nos trae convicción de pecado a los creyentes. Cuando alguien peca y no siente dolor ni convicción de pecado, simplemente no es un hijo de Dios. Pastor, aunque visite una iglesia, si alguien peca, repito, y no siente en ningún momento dolor, tiene que revisarse en su profesión de fe. Cuando andamos mal, nuestro carácter cambia, nuestra forma de hablar cambia, y ya no está alineada con Dios. Y aunque nos pregunten si nos pasa algo, la respuesta natural es: estoy bien. Sin embargo, Dios sabe, usted sabe que no está bien. Cuando usted está en medio de una tormenta espiritual,
por desobedecer a Dios y a su palabra. La gente regularmente comienza a dar señales de falta de sanidad espiritual. Se refugia en el alcohol, vuelve con viejas amistades tóxicas, usa pastillas, o culpan a otro de sus errores, andan malhumorados dentro de sus casas, en sus relaciones estropean a otro. Somos capaces de hacernos en esos tiempos mucho daño. ¿Por qué? Porque las tormentas duran más tiempo de lo que deberían de durar por causa de nosotros no venir en arrepentimiento humillado delante de Dios. Cuando buscamos culpables en otros, no somos capaces de salir de la tormenta que nosotros mismos, con nuestras poco sabias decisiones, hemos tomado. ¿De dónde provienen las tormentas? Hay tres fuentes de donde pueden venir las tormentas. Las tormentas, por un lado, pueden ser causadas por nosotros mismos, cuando pecamos de manera deliberada y desobedecemos a Dios. En segundo lugar, las tormentas pueden ser causadas por Satanás, el enemigo de nuestras almas. Satanás le encanta traer tormentas por medio de la tentación. Todos nosotros vamos a ser tentados. No importa la altura espiritual, no importa si tú eres diácono, pastor o cualquier posición de liderazgo o miembro ministerial. Usted y yo, hasta que lleguemos al cielo, seremos permanentemente, de tiempo en tiempo, sometidos a tentaciones por parte de las tinieblas. El pecado de David, que se menciona en 2 de Samuel, capítulo 11, los versículos del 1 al 5, quiero que lo veamos porque se ve el desarrollo fino del proceso de tentación de un hijo de Dios. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5, dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. En primer lugar, en el lugar donde no le tocaba estar, se había quedado en palacio. Él, porque era lo que dijo el relato, tenía que estar con la guerra, con los valientes de David, con su ejército, pero decidió quedarse inacción, quedado en palacio, mientras otros estaban haciendo la tarea. Vio en segundo lugar lo que no tenía que ver. Pastor, pero usted no me puede prohibir ver si Dios me dio dos ojos para ver. Pero hay quienes que ven y otros que reven. Yo siempre le digo a los jóvenes: no mire dos veces, porque la segunda es pecado. Hay una primera donde usted ve un cuerpo de espanto. Pero si usted vuelve a mirar para relojear y no le despega la mirada, usted está viendo lo que no debía.
David, si hubiera visto y hubiera volteado su mirada, este relato no aparece en la Biblia, pero él volvió a ver. Yo no le voy a preguntar las veces que usted ha visto 2 veces, pero a mí me ha tocado ver 2 veces. Y el Espíritu Santo me ha dicho, no siga viendo. ¿Por qué? Porque puede parir pecado. Vio lo que no debió haber visto. Al pasearse por su terrado, vio a una mujer bañándose. En vez de voltear su mirada, se quedó mirándola. Su mirada pasó a otro nivel. Llegó a producirse en su interno algo que la Biblia llama lujuria. Es como cuando usted está viendo un canal de televisión o navegando en la internet y le sale pornografía. Si usted se queda estacionado, le va a producir una situación que la Biblia llama pecado. ¿Alguien me está entendiendo? Su mirada se tornó en lujuria y la lujuria parió el que él dijera, tráiganme esa mujer, échala para acá. Es interesante que él no lo hizo con desconocimiento. Cuando él preguntó quién era, ¿qué le dijeron? Se llama Betsabé. ¿Y qué le dijeron? Hija de quién era. ¿Y qué le dijeron? Está casada y su marido es fulano de tal, que por cierto era guerrero y estaba peleando por él. ¿Se entiende? Aún teniendo ese conocimiento, la lujuria había parido. Y cuando la lujuria pare, siempre trae frutos, en este caso pecaminosos. Su lujuria dio paso a un acto de pecado. David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mirada donde no debía tenerla, con malos pensamientos, con el poder de actuar por lujuria, dado el poder que él tenía siendo rey. El resultado fue un embarazo no deseado, una cadena de acciones y eventos pecaminosos se sucedieron uno detrás de otro, consecuencias dolorosas que tuvo que sufrirla durante toda su vida por el solo hecho de estar donde no tenía que estar y mirar lo que no tenía que mirar. Eso le pesó. ¿Cuántas veces David se arrepintió y dijo, oh Dios, si no hubiera estado en ese lugar, si no hubiera visto lo que vi? Sin embargo, las consecuencias de su pecado estuvieron persiguiéndole, atormentándole durante toda su vida. Satanás es generador de tormenta. Cuidemos las zorras pequeñas. Las cosas primero comienzan pequeñas. El pecado nunca comienza grande. El pecado siempre comienza pequeño. En estos días en la noticia salió que un diputado europeo en pleno hemiciclo, él sabe que los camarógrafos están ahí mirando todo, encontraron al diputado con su celular mientras estaban dictando leyes y discutiendo leyes, mirando pornografía. Este diputado, un camarógrafo detrás con el zoom lo sorprendió, viendo eso, deleitándose en eso, en su morbo, salió en primeras noticias y el diputado a las pocas horas tuvo que presentarse y decir, dimito, porque ya había tenido una afrenta moral. El diputado dice, posiblemente, si se arrepintiese, estuviera pensando, si no hubiera encendido el celular, si no hubiera visto pornografía, toda una carrera posiblemente hubiera llegado a primer ministro o presidente, pero hoy en día él solamente es el ex diputado que le gusta ver pornografía. Vale. Tengamos mucho cuidado. Dile al que está a tu lado, ten mucho cuidado. Y no solo hablo de hombres, también de mujeres. Tengamos cuidado. En tercer lugar están las tormentas causadas por Dios mismo. Dios mismo produce tormentas y usted preguntará, ¿por qué? Porque si somos hijos de Dios, Dios tiene que pasarnos por tormentas que la Biblia llama pruebas. Hay diferentes razones. Él busca moldear nuestro carácter.
Y lo hace a través de situaciones difíciles. Y hay razones de por qué lo hace. Para aquellos que llevan anotaciones, en primer lugar, para captar nuestra atención. Muchos de nosotros andamos la vida y creemos que nos las estamos comiendo, porque de buena primera todo nos está saliendo bien, en la parte financiera, en el amor, en todo, buena salud, y estamos tan pero tan bien que parece que no necesitamos a Dios. Hello, ¿alguien me está entendiendo? El Señor nos habla con dulzura, nos habla con amor. Pero llegará un momento en donde Él nos habla y nosotros no le hacemos caso. Sabemos que Él está ahí, pero todavía el bolsillo lo tenemos lleno, los recursos lo tenemos. Y cuando hay muchos recursos, la gente se desconecta. Hay una desconexión, como cuando tú desconectas un equipo electrónico. Hay una desconexión con Dios. Y Dios tiene entonces que subir su volumen. Y la manera perfecta que por la Biblia entendemos que Dios hace que la gente preste su atención, ¿sabe cómo es? A través de la tormenta. Dice un gran escritor llamado C.S. Lewis: el dolor es el megáfono de Dios para llamar la atención de hombres que tenga que buscar en Dios una salida que a través de sus propios recursos no pueden encontrar. En segundo lugar, Dios produce tormenta para que nos arrepintamos. Me encanta la historia de Jonás. Es una de las más hermosas historias de la Biblia. En el caso de Jonás, Dios usó una tormenta física para traer una enseñanza a todos, aún al día de hoy. Está en el libro de Jonás, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 17. No lo vamos a leer por razones de tiempo. Jonás, siendo profeta, había sido asignado a ir a una ciudad muy pecaminosa, enemiga de Dios, llamada Nínive, a predicar contra el pecado que ellos estaban practicando, la impiedad que ellos estaban cometiendo. Y Jonás decidió hacer todo lo contrario, decidió desobedecer a Dios. Dijo: no me interesa que esa gente se arrepientan. Yo lo que quiero es que todos y cada uno de los ninivitas se vayan al infierno, porque eso es lo que merecen. Pero Dios, que no hace acepción de personas, quería establecer que Él fuera a predicar a una sociedad gentil, no judía. Jonás se resistió y sabemos la historia. Tomó para otro lugar, cogió otro rumbo. Jonás toma un barco y se va a lo más distante de Nínive. Estando en ese barco, se fue a dormir. ¿Y sabe lo que sucedió? Frente a la gran paz que él tenía paz. Puedo tener paz en la tormenta. Él no sabía que la tormenta no había comenzado. Y él en su paz, y ten cuidado en ese tipo de idioma, cuando hay gente que toma decisiones: me voy a divorciar y tengo paz. Ay, Dios. Te voy a dejar y tengo paz. ¿Cuál paz? Si no es una paz alineada con la voluntad de Dios. Y viene la tormenta estando él durmiendo. El tipo le gustaba dormir y se acostó, versículo 4. Y comenzó una fuerte tormenta y todos estaban angustiados, y el único que estaba durmiendo era Jonás. Y la tormenta la causó él. Es por causa de él, y él no se ha enterado. Echaron suerte estos marineros que no eran judíos. ¿Y sabe a quién le cayó la suerte? A Jonás. No le podía caer a otro. Y yo dijeron: Jonás, tú tienes una situación, dinos por qué tú estás aquí. Tú eres que estás azarado. Muchacho, dime a qué se debe este azar, Y él dijo: mire, vamos a resolver esto. Yo ando huyéndole a Dios. Y esto se va a resolver
es mi culpa, esto se va a resolver rápido, échenme al mar. ¿Cómo va a ser? Mira, nosotros lo habíamos pensado, pero ya que tú quieres, oración contestada. ¿Y qué hicieron ellos? Lo jondearon, pero mire, eso fue de una vez. Dice, no, lo íbamos a hacer sin tu permiso, y ahora con tu permiso te tiramos con más gusto. Y lo tiraron. ¿Y sabes qué pasó desde que lo tiraron? Se calmó la tormenta. Los del barco dijeron, es verdad, que él es el hombre del Fuku. ¿Qué pasó? Como Dios es Dios soberano, tenía un transatlántico espiritual, natural, preparado. Tenía un gran pez, que la gente llama ballena, porque para nosotros el pez más grande es la ballena, pero la Biblia no habla de ballena, sino de gran pez. Y hay gente que cuestionan y dice, pero ¿cómo va a ser que hay un pez donde quepa un hombre? Oiga, ese no es su problema. Dios hace la cosa como Él quiere, cuando quiere, donde quiere. Amén. Y lo milagroso fue que no se ahogó. Y dice, al tercer día el individuo aparece en una playa. Y el pez lo lleva bien cerca de su asignación. Ay, pero yo estoy ya cerca de Nínive. O sea que él pagó y el pez lo llevó gratis. O sea que hay gente que quieren hacer su voluntad, corriéndole a Dios, pero no hay lugar en la tierra donde te puedas esconder de Dios. No importa dónde te metas, Dios está ahí. Te puedes esconder de los hombres, pero nunca de Dios. El deseo de Dios es que vengamos siempre a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestros errores. Tu problema, oye, te lo digo a ti, tu problema no se va a resolver quedándote en tu casa, llorando. Tu problema se va a resolver en la medida en que más te metes con Dios. Más te metes con Dios. Me siento golpeado, más me meto con Dios. Siento el dolor, más alabaré a mi Dios. A nosotros los cristianos hay que matarnos peleando. Hay que matarnos peleando. ¿Sí o no, hermano Domingo? A los cristianos hay que matarnos peleando. Súbeme esa alabanza. No hay dinero, sube la alabanza. No hay que comer, sube la alabanza. Se fue el gas, sube la alabanza. Hoy amanecimos con 5 bolsillos, 4 vacíos y 1 sin nada. Sube la alabanza. Se declaró ayuno y oración en esta casa. La tercera razón es para conformarnos a la imagen de Cristo. Dios está dispuesto a quebrantarnos. Todo el que hoy tiene niveles espirituales altos es porque ha pasado por quebrantamiento. Aleluya. Ha aprendido lo que es la humildad. Ha aprendido a humillarse. Ha aprendido a pedir perdón cuando se equivoque. Muchos de nosotros se nos cuesta mucho trabajo, hermano, pedir perdón. Pero de manera sincera. ¿Se entiende? No es I'm sorry de algunos americanos. ¿Entiende? ¿Saben el cuento del que entró un ascensor y una mujer lo pisó y la mujer le dijo I'm sorry? Y el tipo de ahí en adelante pisaba a todo el mundo. Ay, sorry, no, ese no es el I'm sorry. Es de verdad que sientes compunción, dolor por el pecado cometido. Aleluya. Dios quiere que aprendamos a ver lo que se llama el quebrantamiento. Hay gente que hoy son misioneros, pastores, evangelistas, que tuvieron que pasar por fuertes tormentas para hacer la voluntad de Dios. La cuarta razón es para prepararnos para su servicio. Al pasar por tormentas y tener que buscar tiempo para meternos con Dios, ahora encontramos tiempo para Dios y para lo de Dios. No hay tiempo para nada. Venga tal día a la reunión tal, no hay tiempo. Es que yo no tengo tiempo. Nunca hay tiempo. Hasta que llega la tormenta y encontramos que sí hay tiempo. Porque la tormenta nos hace reflexionar. La tormenta nos hace enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que es nuestra relación con Dios. Entonces encontramos tiempo cuando antes no teníamos tiempo.
En quinto lugar, para demostrar Dios su poder en nuestras vidas. Algunas de las personas que están acá han pasado por tormentas muy difíciles de enfermedad. Situaciones en donde el cáncer le ha visitado. Y ha sido momentos de dolor, de sufrimiento muy fuerte de ellos y de sus familiares. Pero así como han visto esa fuerte tormenta, han visto el poder de Dios. Porque un diagnóstico no es el que te mata. Cuando estás aferrado a la fuente, estás aferrado a la roca inconmovible de la salvación, que es Cristo. Y a su nombre. En sexto lugar, las tormentas nos van a revelar quién es Él. Nosotros no vamos a conocer en intimidad a Dios en medio de tener los bolsillos llenos de dinero. No vamos a conocer a Dios en medio de la jipeta. No vamos a conocer a Dios en el caravaneo de la vida, de la opulencia. Dios se va a revelar a nosotros en situaciones angustiosas, en medio de las tormentas, en medio de nosotros decir: Dios, ahora de oído te había oído, pero hoy te conozco con intimidad. He sabido lo que es gemir y entrar en tu habitación, hurgar en tu habitación, en tu aposento, oh Dios. He sabido lo que es entrar en tu recámara. En séptimo lugar, Dios permite las tormentas para demostrarnos su amor. Las tormentas nos muestran que Dios tiene un plan perfecto con nosotros. Su plan es no de muerte, sino de vida. Su plan es hacernos mejores personas conforme al modelo que es Jesucristo. Las tormentas tienen un fin en el propósito de Dios para nosotros, y su propósito siempre parte de su amor. Al comprender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, también entendemos que las tormentas permitidas por Él son basadas en su amor. Es en la palabra de Dios cuando nos encontramos con su palabra, como por ejemplo Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 11, te pido que lo busques. Nos dice el mismo Dios a nosotros: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, Dios te está diciendo: tú y yo no pensamos iguales. Y nos dice: ni vuestros caminos son mis caminos. Es decir, Dios nos está diciendo: no, tú y yo no actuamos iguales. Y nos sigue diciendo: dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Esa es la palabra que produce vida. A esa palabra que nos tenemos que aferrar en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, en el momento de la más fiera tormenta. Yo no sé por cuántas tormentas tú has pasado, pero si has pasado por muchas tormentas, prepárate para la que viene. Porque hasta que vayas a la presencia de Dios, vamos a pasar por diversas tormentas. Sabemos, palabras del apóstol Pablo, es como tenemos el absoluto convencimiento y sabemos, digan conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, repítalo conmigo, que a los que aman a Dios, todas las cosas, algunas cosas, no, el texto dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Dios está en la potestad. Pase lo que pase, Dios está en control. Él no comete errores. Él no se equivoca con sus hijos. Si Él permitió la situación que te está pasando, que has sufrido en el último año, Él te va a dar las estrategias
para recuperar lo perdido. Él te va a dar la sabiduría que tú no tienes. Él va a dar la templanza que tú no tienes. Él te va a indicar qué cosas decir cuando tengas que decirla. No debes de acelerarte antes de tiempo. Es mejor llegar un poquito más tarde, pero llegar en el tiempo de Dios. No trates de desbaratar lo que Dios está cocinando a tu favor. Cuando nosotros nos metemos, estropeamos, pero cuando Dios es el que se mete, sale bien. Aleluya. Hay una persona que había cometido errores eligiendo mal. Me dijo: pastor, yo tengo temor de elegir bien, porque me he elegido en mis últimas 2 relaciones fueron mal. Digo: qué bueno que lo admites. En tu próxima relación, permite que sea Dios que te elija. Permite que sea Dios que elija por ti. Porque cuando tú lo haces, te sale todo mal. Entonces prueba a Dios. Ya te probaste tú mismo y todo ha salido mal. Ahora permite que sea Dios, o no vas a terminar de aprender. Como creyentes nunca sucede algo fuera de su bendita y soberana voluntad. Como Dios todo lo sabe, Él nunca se equivoca. Dios sabe cómo va a terminar la película de nuestra vida. Nosotros no lo sabemos, pero Él ve más allá de la curva. Nosotros no lo vemos. Nuestra visión es limitada, nuestra mente es limitada, nuestro alcance es limitado, nuestro recurso es limitado. Pero los recursos de Dios son ilimitados. Nunca sucede algo en la vida de un hijo de Dios sin su permiso. Su buena voluntad, su poder infinito y su amor incondicional siempre gobiernan sobre toda clase de tormenta, aún sobre aquellas que nosotros mismos hayamos traído a nuestra vida, aún sobre las tentaciones que el enemigo ha traído y que nosotros hemos sucumbido y estemos ahora padeciendo sus resultados nefastos, negativos, sus consecuencias por el pecado cometido. Dios también sabe bregar y salir a nuestro auxilio, a nuestro rescate. Aleluya. El auxilio viene de camino. No sé la situación que tú estás pasando, pero yo quiero que tú levantes tu mano y puedas entender esto. El auxilio, la ayuda de parte de Dios viene a tu favor, viene a tu camino, pero se hace necesario que entiendas dónde has caído, lo que has cometido, lo que has hecho mal, y vengas en arrepentimiento y fe, le diga: Dios, ayúdame, ayúdame, dame sabiduría, dame dirección, redirecciona mi vida, Señor. Oh, que vengamos humillados delante de Él, y si hemos cometido pecado, dile: Señor, perdóname. Es el momento de pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname, porque yo sé que lo que estoy padeciendo es por no haber sido obediente. Señor, lo que estoy padeciendo es por alguna manera querer hacer mi voluntad, para hacer mi show, pero hoy me humillo delante de ti. Hoy, Señor, vengo arrepentido delante de ti. Te pido, mi Dios, que tú me hagas salir bien en medio de mi tempestad, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del sufrimiento, en medio de la tempestad, en medio de esta tormenta. Oh Dios, gracias. Gracias por esta iglesia con la cual tú estás tratando. Gracias por cada persona que está viendo este mensaje con el cual tú estás tratando íntimamente. Pongámonos sobre nuestros pies.